¿Sabes lo que se siente escuchar una voz en tu propia casa que creías que nunca volverías a oír? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que todo lo que creías sobre tu vida, sobre las personas más cercanas a ti, sobre tu propia realidad, era una mentira tan elaborada que cuando la descubres sientes que te has vuelto loca? Yo sé que mi historia va a sonar increíble, imposible de creer, tal vez hasta perturbadora para algunos de ustedes, pero necesito contarla completa antes de que llegue mi hora, porque hay descubrimientos tan devastadores que cuando los haces sientes que el mundo entero se desploma bajo tus pies. Y lo que voy a contarles sobre esa noche de octubre, cuando escuché esa voz que me heló la sangre, ha sido la revelación más aterradora y la venganza más satisfactoria de todos mis 70 años de vida. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez y he vivido en esta misma casa durante 45 años. Es una casa modesta pero cómoda, en un barrio tranquilo donde todos nos conocemos, donde las familias han crecido juntas durante décadas, donde los secretos son difíciles de guardar, pero las amistades verdaderas duran toda la vida. O eso creía yo hasta hace exactamente 6 meses. Blanca Estela Vargas ha sido mi vecina y mi mejor amiga durante más de 20 años. Vive a solo 3 casas de la mía, en una casa igual de modesta, pero siempre impecablemente cuidada. Nos conocimos cuando ella y su esposo Ramiro se mudaron al barrio, recién casados, llenos de sueños y planes de futuro. Desde el principio, tuvimos una conexión especial. Blanca era una mujer alegre, conversadora, de esas personas que iluminan cualquier lugar donde llegan. Teníamos la misma edad, los mismos gustos, el mismo sentido del humor. Rápidamente nos volvimos inseparables. Tomábamos café juntas todas las tardes. Íbamos al mercado juntas los sábados. Compartíamos recetas, chismes del barrio, preocupaciones y alegrías. Durante estos 20 años, Blanca ha sido mucho más que una vecina. Ha sido mi confidente, mi compañera de aventuras pequeñas pero significativas, mi apoyo en los momentos difíciles. Cuando mi esposo Rodrigo murió hace 8 años de un infarto repentino, Blanca fue quien me sostuvo durante los meses más oscuros de mi vida. Durmió en mi casa las primeras semanas para que no estuviera sola. Me acompañó a todos los trámites legales. Me obligó a comer cuando yo no tenía ganas de nada. También celebramos juntas todos los momentos buenos. Cuando mi hijo mayor se graduó de ingeniero, cuando nació mi primer nieto, cuando finalmente pude pagar completamente la hipoteca de la casa, Blanca siempre estuvo ahí para compartir mi alegría como si fuera suya propia. Su matrimonio con Ramiro siempre me había parecido sólido, estable, de esos que uno admira porque han logrado mantenerse unidos a pesar de los años y las dificultades normales de la vida. Ramiro trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Era un hombre serio pero amable, trabajador, que claramente adoraba a su esposa. Nunca tuvieron hijos, lo cual había sido una tristeza para ellos, pero habían aprendido a ser felices el uno con el otro. A lo largo de los años había sido testigo de algunas crisis normales en su matrimonio, discusiones por dinero durante épocas difíciles, tensiones cuando Ramiro perdió un trabajo y estuvo desempleado varios meses, momentos de distanciamiento que todas las parejas experimentan después de décadas juntos. Pero siempre los había visto superar estos problemas, salir más fuertes, más unidos. Por eso me sorprendió tanto cuando hace 6 meses Blanca llegó a mi casa una noche de jueves, completamente descompuesta, temblando como si hubiera visto un fantasma, con una maleta pequeña en la mano y una mirada en los ojos que nunca le había visto antes. No era solo tristeza, era terror puro. María del Carmen, me dijo con voz quebrada, casi susurrando, necesito pedirte un favor enorme. No puedo quedarme en mi casa, no puedo estar sola, no tengo a dónde más ir. Su estado era tan alarmante que inmediatamente la hice pasar y la senté en mi sala. Estaba pálida como un papel. Las manos le temblaban visiblemente y cada pocos segundos miraba hacia la ventana como si esperara que alguien apareciera. Por supuesto, le dije inmediatamente, cuéntame qué pasó. ¿Estás en peligro? Lo que me contó esa noche me heló la sangre. Me dijo que Ramiro había cambiado completamente en los últimos meses, pero no de la manera normal que uno esperaría en una crisis matrimonial.
Me dijo que había empezado a hacer cosas extrañas, inquietantes, que la asustaban profundamente. Me contó que había empezado a desaparecer por días enteros sin explicación, regresando a casa como si nada hubiera pasado, que había encontrado cosas en su casa que no reconocía, ropa que no era suya, objetos personales de personas desconocidas, fotos de lugares donde nunca habían estado juntos. Lo más aterrador, me dijo, era que Ramiro había empezado a hablar dormido, pero no cosas normales. Hablaba con alguien como si esa persona estuviera ahí en el cuarto con ellos. Conversaciones largas, íntimas, con una voz que ella nunca le había escuchado usar con ella. Esa tarde habían tenido lo que ella describió como la confrontación más aterradora de su vida. Cuando le preguntó directamente qué estaba pasando, quién era la persona con quien hablaba en sueños, Ramiro se había puesto violento de una manera que nunca había visto. No solo me gritó, me dijo con voz temblorosa. Me miró como si no me reconociera, como si yo fuera una extraña que se había metido en su casa. Me dijo cosas terribles. Me dijo que me fuera y que no regresara hasta que él me dijera que podía volver. Pero lo que más me asustó, agregó, era la expresión de sus ojos. Era como si realmente no supiera quién era yo, como si durante esos meses hubiera estado viviendo una vida completamente diferente y yo fuera solo un obstáculo en esa vida. ¿Te amenazó físicamente?, le pregunté cada vez más preocupada. No exactamente, respondió, pero cuando salí de la casa con mi maleta, lo vi parado en la ventana observándome, y tenía una sonrisa que nunca le había visto antes, una sonrisa que me dio más miedo que cualquier grito. ¿Te echó de la casa?, le pregunté incrédula. ¿Ramiro hizo eso? Blanca asintió llorando. Me dijo que necesitaba un lugar donde quedarse por unos días, mientras las cosas se calmaban, mientras podía hablar con él con más tranquilidad. Me suplicó que la dejara quedarse en mi casa porque no tenía familia cercana, en la ciudad, y no se sentía cómoda imponiéndose a otros vecinos. Por supuesto que puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, le dije sin dudarlo un segundo. Esta casa es tan tuya como mía. Esa noche instalé a Blanca en el cuarto de huéspedes que había sido de mi hijo menor antes de que se casara y se mudara a otra ciudad. Le preparé una cena caliente, le presté ropa cómoda para dormir, traté de consolarla lo mejor que pude. Se veía genuinamente devastada, como una mujer que había perdido todo lo que más quería en la vida. Los primeros días fueron absolutamente desconcertantes. Blanca no solo estaba triste, estaba aterrorizada. Dormía con la luz encendida, se sobresaltaba con cualquier ruido, revisaba constantemente las cerraduras de las puertas y ventanas. Pero lo más extraño era que parecía estar esperando algo o a alguien constantemente. Cada vez que sonaba el teléfono, se quedaba paralizada hasta asegurarse de que era para mí y no para ella. Cuando tocaban la puerta, corría a esconderse en su cuarto hasta que yo verificaba quién era. Era como si estuviera huyendo de algo muy específico, muy peligroso. Durante esos primeros días, me contó detalles de su crisis matrimonial que me perturbaron profundamente. Me dijo que Ramiro había empezado a recibir llamadas a altas horas de la madrugada, conversaciones que sostenía en un idioma que ella no reconocía, que había encontrado dinero escondido en lugares extraños de la casa, en libros, detrás de cuadros, dentro de latas de comida. Lo más inquietante, me confesó, era que había empezado a encontrar evidencias de que alguien más había estado en su casa cuando ellos no estaban. Cosas pequeñas pero inconfundibles. Tazas sucias que ninguno de los dos había usado. Camas que habían sido ocupadas en cuartos donde nadie dormía. Comida que desaparecía del refrigerador. ¿Crees que Ramiro está involucrado en algo ilegal?, le pregunté, tratando de encontrar una explicación lógica. No lo sé, me respondió con voz temblorosa. Pero lo que sí sé es que el hombre con quien he estado viviendo estos últimos meses no es el Ramiro que conocí durante 20 años. Es como si alguien más estuviera habitando su cuerpo. Pero gradualmente, después de la primera semana, empecé a notar que los miedos de Blanca parecían estar desapareciendo de manera muy extraña, muy repentina, y fueron siendo reemplazados por comportamientos que no tenían sentido para alguien que supuestamente estaba huyendo de una situación aterradora. El primer comportamiento que me desconcertó completamente
fue que empezó a salir de casa durante periodos largos, siempre con excusas vagas, pero no salía como alguien que está buscando trabajo o resolviendo problemas legales. Salía arreglada, perfumada, con ropa elegante, como alguien que va a una cita romántica. Cuando le preguntaba dónde había estado, me daba respuestas que no tenían sentido, que había ido a hablar con abogados que nunca me podía dar nombres específicos, que había tenido entrevistas de trabajo en empresas que no podía identificar, que había estado buscando apartamentos en zonas que cambiaban cada vez que preguntaba. También empezó a recibir esas llamadas nocturnas que mencioné antes, pero su actitud hacia ellas cambió completamente. Al principio las había temido. Había corrido a esconderse cuando sonaba el teléfono, pero ahora las esperaba con ansiedad. Se preparaba para ellas, poniéndose ropa bonita, perfumándose, como si fuera a tener una conversación muy importante con alguien muy especial. Lo más extraño de todo era la transformación de su estado de ánimo después de esas llamadas. Antes de contestar, estaba nerviosa, inquieta, pero después de hablar salía radiante, como si hubiera recibido las mejores noticias de su vida. Una noche, después de una de esas llamadas misteriosas, la encontré en la cocina preparando 2 tazas de café, aunque yo ya me había ido a acostar, y ella sabía que no iba a tomar café a esa hora. ¿Para quién es la otra taza?, le pregunté extrañada. Blanca se quedó paralizada, mirando las 2 tazas como si no entendiera cómo había llegado la segunda ahí. Oh, me dijo nerviosa, es que tengo la costumbre de preparar siempre 2 tazas. Ramiro y yo siempre tomábamos café juntos antes de dormir. Es difícil cambiar las costumbres después de tantos años, pero algo en su explicación no me sonaba verdadera. Y esa noche, por primera vez, empecé a sospechar que Blanca no me estaba contando toda la verdad sobre su situación. El primer comportamiento que me llamó la atención fue que empezó a recibir llamadas telefónicas a horas muy específicas. Todas las noches, alrededor de las 10, su celular sonaba y ella se alejaba de mí para contestar en privado. A veces se iba a su cuarto, a veces salía al patio trasero, siempre buscando privacidad para sus conversaciones. Cuando le preguntaba quién había llamado, me daba respuestas vagas, que era una prima de otra ciudad que la estaba apoyando, que era una compañera de trabajo consultándole sobre algunos asuntos pendientes, que era alguien del banco donde había trabajado años atrás. También noté que durante esas llamadas su estado de ánimo cambiaba completamente. Antes de contestar el teléfono estaba triste, apagada, sin energía, pero después de las llamadas se veía más animada, a veces hasta contenta, como si hubiera recibido noticias muy buenas. El segundo comportamiento extraño fue que empezó a arreglarse mucho más de lo que era normal para alguien que supuestamente estaba atravesando una crisis emocional devastadora. Después de la primera semana, empezó a levantarse temprano para ducharse, maquillarse, arreglarse el pelo cuidadosamente, ponerse ropa bonita. Cuando le preguntaba por qué se arreglaba tanto si no iba a salir, me decía que cuidar su apariencia la hacía sentir mejor emocionalmente. El tercer comportamiento que me extrañó fue que empezó a salir de casa por periodos largos durante el día, siempre con excusas diferentes. Decía que iba a buscar trabajo, que tenía citas médicas pendientes, que necesitaba hacer trámites bancarios relacionados con su separación, pero siempre regresaba a horas muy específicas, como si tuviera una agenda muy precisa. También noté que había empezado a mentir sobre pequeñas cosas. Por ejemplo, me decía que había ido al centro comercial, pero regresaba sin bolsas de compras. O me decía que había tenido una entrevista de trabajo, pero no podía darme detalles específicos sobre la empresa o el puesto. Pero lo que realmente empezó a preocuparme fue que Blanca parecía estar viviendo una doble vida emocional. Durante el día, cuando estábamos juntas, mantenía la actuación de mujer devastada por su separación, pero yo la escuchaba por las noches, desde mi cuarto, hablando por teléfono con alguien en un tono completamente diferente, animado, cariñoso, a veces hasta risueño. Una noche, después de 2 semanas de que se estuviera quedando en mi casa, decidí investigar más directamente qué estaba pasando. Era un viernes por la noche. Blanca había cenado conmigo normalmente. Habíamos visto televisión juntas.
Había actuado su papel habitual de mujer triste que trataba de mantenerse fuerte. Cerca de las 9, me dijo que estaba cansada y se iba a acostar temprano. Yo me fui a mi cuarto, pero no me acosté. Me quedé despierta esperando la llamada telefónica, que sabía que iba a llegar alrededor de las 10 de la noche. Efectivamente, a las 10 en punto escuché el teléfono de Blanca sonando desde su cuarto. Escuché sus pasos dirigiéndose hacia el patio trasero para tener privacidad, como siempre hacía. Era un viernes por la noche. Blanca había cenado conmigo aparentemente normal. Habíamos visto televisión juntas. Había mantenido su actuación habitual de mujer confundida que trataba de reconstruir su vida. Pero esa noche había algo diferente en ella. Estaba más nerviosa de lo usual. Revisaba constantemente su celular. Miraba hacia la ventana como esperando algo. Cerca de las 9, me dijo que se sentía muy cansada y se iba a acostar temprano. Pero algo en su comportamiento me hizo sospechar. No se veía cansada en absoluto. Se veía expectante, ansiosa, como alguien que está esperando un evento muy importante. Yo me fui a mi cuarto, pero no me acosté. Me quedé despierta con una sensación extraña, una intuición que me decía que algo iba a pasar esa noche. A las 10 en punto exacto escuché el teléfono de Blanca sonando desde su cuarto, pero esta vez, en lugar de alejarse hacia el patio como siempre hacía, escuché sus pasos dirigiéndose hacia la puerta principal de la casa. Esperé unos minutos y luego salí silenciosamente de mi cuarto para ver qué estaba haciendo. La casa estaba completamente a oscuras, pero pude ver la silueta de Blanca en el patio delantero, hablando por teléfono bajo la luz de la luna. Me acerqué a la ventana de la sala para poder escuchar mejor, y lo que oí me dejó completamente helada. Ya llegué. Mi vida, la escuché decir con una voz que nunca le había escuchado usar. Una voz íntima, amorosa, llena de emoción. No, ella no sospecha nada. Está durmiendo. Hubo una pausa larga mientras la otra persona hablaba. Sí, ya tengo todo listo para mañana, continuó Blanca. Va a ser perfecto. Después de tanto tiempo esperando, finalmente vamos a poder estar juntos sin escondernos. Otra pausa y entonces dijo algo que me quitó la respiración. Te amo tanto. No sabes lo difícil que ha sido actuar como la viuda destrozada todos estos años. ¿Viuda destrozada? ¿De qué estaba hablando Blanca? Ella no era viuda. Estaba casada con Ramiro. ¿O no? Pero entonces escuché algo que me hizo sentir que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Desde el otro lado de la línea telefónica, llegó una voz masculina que pude escuchar claramente en el silencio de la noche. Una voz que reconocí inmediatamente. Una voz que me era imposible olvidar, porque la había escuchado durante 20 años de matrimonio. Era la voz de mi esposo muerto, Rodrigo. Mi amor, escuché que decía, mañana cuando María del Carmen salga al mercado, como siempre hace los sábados, estaremos finalmente libres. Ya no tendremos que seguir con esta actuación. Me quedé paralizada junto a la ventana, sintiendo que me volvía loca. No podía ser posible. Rodrigo había muerto hace 8 años. Yo había estado en su funeral. Había llorado sobre su tumba durante años. Pero esa voz era inconfundible. Esa risa que escuché después, esa forma particular de pronunciar ciertas palabras, ese tono cariñoso que conocía también. Blanca siguió hablando con él durante varios minutos más, pero yo ya no podía procesar las palabras. Mi mente estaba tratando desesperadamente de encontrar una explicación racional para lo que estaba escuchando. ¿Me había vuelto loca? ¿Estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa que me hacía escuchar voces de personas muertas? ¿O era posible que Rodrigo no estuviera realmente muerto? Esa noche no pude dormir ni un segundo. Me quedé despierta hasta el amanecer, dando vueltas en mi cama, tratando de convencerme de que había imaginado todo, que el estrés de tener a Blanca en casa, de preocuparme por sus problemas matrimoniales, me había hecho escuchar cosas que no eran reales. Pero por más que traté de racionalizarlo, no podía negar lo que había escuchado con mis propios oídos. Otra pausa. Ya sé que es muy complicado, siguió diciendo, pero necesitamos más tiempo para planear todo bien. No podemos apresurarnos y cometer errores. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Era obvio que Blanca estaba hablando con alguien sobre una situación mucho más compleja de lo que me había contado.
pero aún no podía entender exactamente qué estaba pasando. Seguí escuchando, tratando de captar más detalles. Mañana en la tarde la escuché decir: ella siempre va al mercado los sábados a las 2. Tendremos por lo menos 3 horas antes de que regrese. Otra pausa larga. Yo también quiero que estemos juntos oficialmente, mi vida. Pero tienes que ser paciente. Solo unas semanas más y podremos estar tranquilos. Pausa. Claro que vale la pena. Después de todo lo que hemos planeado, después de todo lo que hemos sacrificado, no vamos a echarnos para atrás ahora. En ese momento Blanca empezó a caminar de regreso hacia la casa y tuve que correr silenciosamente a mi cuarto para que no me descubriera espiándola. Me acosté con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era obvio que Blanca me estaba mintiendo sobre su situación matrimonial. No había sido echada de su casa por Ramiro. Estaba participando en algún tipo de plan elaborado que requería que yo creyera una historia falsa. Pero, ¿qué clase de plan? ¿Con quién estaba hablando por teléfono de manera tan íntima? ¿Por qué necesitaba que yo creyera que estaba separada de Ramiro? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar mañana en la tarde cuando yo fuera al mercado como siempre hacía los sábados? Decidí que al día siguiente, en lugar de ir al mercado a mi hora habitual, iba a quedarse en casa y descubrir qué estaba planeando Blanca realmente. El sábado por la mañana actué completamente normal. Desayuné con Blanca, conversé con ella sobre cosas triviales, mantuve la rutina habitual. Cerca de la 1:30 de la tarde, le dije que me iba al mercado como siempre, pero en lugar de irme, di una vuelta a la manzana y regresé a casa por la puerta trasera, entrando silenciosamente por la cocina. Me escondí en mi propio cuarto, desde donde podía ver la sala y la entrada principal de la casa. A las 2:15 de la tarde, escuché que alguien tocaba la puerta. Blanca corrió a abrir con una prisa que nunca había visto en ella durante estas semanas de supuesta depresión. Cuando abrió la puerta, lo que vi me quitó la respiración por completo. El hombre que entró a mi casa, que abrazó calurosamente a Blanca, que la besó apasionadamente como si fuera su amante, no era un desconocido. Era mi propio esposo, Rodrigo. Mi esposo que supuestamente había muerto hace 8 años de un infarto repentino. Mi esposo por cuya muerte había llorado durante meses. Mi esposo cuyo funeral había organizado, cuyo certificado de defunción había tramitado, cuya tumba visitaba religiosamente cada domingo después de misa. Pero ahí estaba, vivo, sano, besando apasionadamente a mi mejor amiga en mi propia sala. Me quedé paralizada en mi cuarto tratando de procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Tenía que ser una alucinación, un sueño, una confusión. Rodrigo estaba muerto. Yo lo había visto en el hospital. Había firmado los papeles. Había estado en su funeral, pero al mismo tiempo no había duda de que era él. La misma estatura, la misma forma de caminar, la misma voz que ahora podía escuchar claramente hablando con Blanca en tonos íntimos y cariñosos. Los vi sentarse en mi sofá, abrazados, hablando en voz baja sobre cosas que no podía escuchar desde mi cuarto. Rodrigo se veía exactamente igual que 8 años atrás, tal vez un poco más delgado, con algunas canas más, pero definitivamente la misma persona. Durante las siguientes 2 horas, los observé desde mi escondite, tratando de entender qué estaba pasando. Era obvio que tenían una relación amorosa consolidada, que se conocían íntimamente, que habían estado viéndose regularmente durante algún tiempo. También era obvio que habían estado usando mi casa como lugar de encuentro, aprovechando que yo salía al mercado todos los sábados a la misma hora desde hacía años. Cerca de las 4:30, Rodrigo se preparó para irse. Lo vi despedirse de Blanca con besos y caricias, prometiéndole que se verían pronto, diciéndole que tuviera cuidado de que yo no sospechara nada. Unos minutos después de que se fuera, salí de mi escondite y regresé a casa por la puerta principal, actuando como si realmente hubiera estado en el mercado. «¡Hola, Blanca!», le grité desde la entrada. Ya regresé. La encontré en la cocina, aparentemente preparando café, actuando su papel habitual de mujer triste pero que trataba de mantenerse ocupada. «¿Cómo estuvo tu tarde?», le pregunté observando cada detalle de su reacción. «Tranquila», me respondió sin mirarme a los ojos.
Dormí un poco, vi televisión, nada especial. En este punto, querido que me escuchas, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas saber cómo termina esta situación tan increíble, dame un me gusta a este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Apriétalo. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo. Porque lo que te voy a contar ahora va a chocarte el corazón. Va a hacer que entiendas por qué esta historia es tan controversial, tan perturbadora. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. ¿Cómo era posible que Rodrigo estuviera vivo? ¿Cómo había fingido su muerte? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Cuánto tiempo llevaba teniendo una aventura con Blanca? ¿Había empezado antes o después de su supuesta muerte? Al día siguiente, domingo, decidí ir al cementerio a visitar la tumba de Rodrigo, algo que había hecho religiosamente durante 8 años. Pero esta vez no iba a llorar por él. Iba a verificar si realmente había un cuerpo enterrado ahí o si toda la muerte había sido un montaje elaborado. Llegué al cementerio temprano en la mañana, cuando había pocas personas. Fui directamente a la tumba que había estado visitando durante 8 años. La tumba que tenía el nombre de Rodrigo grabado en mármol, las fechas de su nacimiento y su supuesta muerte. Pero por primera vez en 8 años, miré realmente la tumba con ojos críticos en lugar de con ojos de viuda doliente. Y me di cuenta de detalles que nunca había notado antes. La lápida se veía demasiado nueva para tener 8 años. El mármol no tenía el desgaste que debería tener después de tantos años de lluvia y sol. Las letras grabadas se veían demasiado nítidas, demasiado recientes. También noté que nunca había visto trabajadores de mantenimiento cuidando específicamente esa tumba, como sí los había visto en otras tumbas del cementerio donde realmente había cuerpos enterrados. Decidí hablar con el administrador del cementerio, un señor mayor que trabajaba ahí desde hacía décadas y que me conocía de mis visitas dominicales. Don Carlos, le dije, tengo una pregunta extraña sobre la tumba de mi esposo. Por supuesto, señora María del Carmen, me respondió amablemente. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito saber si realmente hay un cuerpo enterrado en esa tumba, le dije directamente. Don Carlos me miró con cara muy extrañada. Señora, ¿por qué me pregunta eso?, me dijo. ¿Pasó algo? Le expliqué que había razones legales por las cuales necesitaba verificar que efectivamente hubiera un cuerpo en esa tumba. Don Carlos revisó sus registros y después de varios minutos me miró con una expresión muy confundida. Señora María del Carmen, me dijo, según nuestros registros, esa tumba está registrada a su nombre y al nombre de su esposo, pero no hay registro de que se haya realizado ningún entierro en ese lote. ¿Cómo que no hay registro de entierro?, le pregunté sintiendo que se confirmaban mis peores sospechas. Los registros indican que usted pagó por el lote y por la lápida, me explicó, pero no hay documentación de que hayamos recibido ningún cuerpo para enterrar. Esto es muy extraño. Normalmente tenemos documentación muy detallada de todos los entierros que realizamos. Salí del cementerio con la confirmación de lo que ya sabía. Rodrigo nunca había sido enterrado porque nunca había muerto. Su muerte había sido completamente fingida, y yo había estado visitando una tumba vacía durante 8 años, pero aún necesitaba más respuestas. ¿Cómo había logrado fingir su muerte de manera tan convincente? ¿Quién más estaba involucrado en el engaño? ¿Por qué había querido desaparecer de mi vida? Durante los días siguientes, empecé mi propia investigación secreta. Revisé todos los documentos relacionados con la muerte de Rodrigo que había guardado durante estos años. El certificado de defunción, los reportes médicos del hospital, los documentos del seguro de vida que había cobrado después de su muerte. Al examinarlos cuidadosamente, empecé a notar inconsistencias que no había visto antes, cegada como estaba por el dolor de la pérdida. El certificado de defunción estaba firmado por un médico que, cuando lo busqué, descubrí que nunca había existido en el hospital donde supuestamente Rodrigo había muerto. Los reportes médicos tenían sellos que parecían falsos, con fechas que no coincidían con los registros oficiales del hospital. También recordé que el funeral había sido cerrado, sin posibilidad de ver el cuerpo.
supuestamente porque había estado demasiado tiempo en el hospital antes de ser entregado para el sepelio. En ese momento lo había aceptado sin cuestionar, pero ahora me daba cuenta de que había sido una manera de evitar que nadie viera que no había realmente un cuerpo en el ataúd. Mientras investigaba, también empecé a recordar detalles del comportamiento de Rodrigo durante los meses anteriores a su supuesta muerte, que ahora cobraban un sentido completamente diferente. Había empezado a tener conversaciones extrañas sobre seguros de vida, sobre qué haría yo si algo le pasara, sobre cómo manejaría las finanzas si me quedara sola. En ese momento había pensado que eran conversaciones normales de un hombre responsable que se preocupaba por el futuro de su esposa. Ahora me daba cuenta de que había estado preparando el terreno para su desaparición. También había empezado a alejarse emocionalmente de mí durante esos meses, volviéndose más frío, menos comunicativo, menos interesado en nuestros planes de futuro. Había atribuido estos cambios al estrés del trabajo, a problemas de salud que pensé que estaban afectando su estado de ánimo. Ahora entendía que había estado distanciándose para hacer su desaparición menos dolorosa, tanto para él como para mí. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cuándo había empezado su relación con Blanca? ¿La aventura había sido la causa de su decisión de fingir su muerte o había sido una consecuencia de ella? Una noche, mientras Blanca dormía, decidí revisar sus cosas buscando más evidencia de lo que realmente estaba pasando. En su maleta, escondido entre su ropa, encontré un sobre lleno de fotografías que me quitaron la respiración. Eran fotos de Blanca y Rodrigo juntos, pero no fotos recientes. Eran fotos que claramente habían sido tomadas años atrás, durante el tiempo en que Rodrigo aún vivía conmigo como mi esposo. En las fotos se veían en lugares que yo no reconocía, en hoteles, en restaurantes elegantes, en parques de ciudades que parecían lejanas. En todas las fotos se veían como una pareja enamorada, cómoda, familiar entre sí. No eran fotos de una aventura reciente, sino fotos de una relación que había durado años. También encontré cartas de amor escritas de puño y letra por Rodrigo, fechadas durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio. Cartas donde le decía a Blanca que la amaba más que a nada en el mundo, que soñaba con poder estar con ella abiertamente, que estaba planeando una manera de que pudieran estar juntos para siempre. En una de las cartas más reveladoras, fechada apenas 3 meses antes de su supuesta muerte, Rodrigo le escribía a Blanca: «Mi amor, ya tengo todo planeado. En unos meses estaré libre para amarte sin tener que escondernos. María del Carmen nunca sospechará nada. Es demasiado confiada para imaginar que algo así podría estar pasando. Después de mi muerte tendremos que esperar un tiempo prudencial antes de poder estar juntos oficialmente, pero será solo cuestión de paciencia. Podremos usar el dinero del seguro de vida para irnos a vivir a otra ciudad, empezar una nueva vida juntos». Otra carta decía: «Blanca, mi princesa, sé que es doloroso verte fingir que eres solo la amiga consoladora de María del Carmen, pero es necesario para nuestro plan. Una vez que todo se haya calmado, podrás conocer a un hombre maravilloso que será tu nuevo amor. Nadie sospechará nunca que somos la misma persona que supuestamente murió». Las cartas revelaban un plan elaborado que había estado desarrollándose durante años. Rodrigo había estado planeando fingir su muerte para poder estar con Blanca, usando mi dolor como viuda como cobertura perfecta para su nueva vida. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Blanca no había sido solo una aventura para Rodrigo. Había sido su verdadero amor durante años, mientras yo había sido simplemente un obstáculo que tenía que eliminar de la manera menos problemática posible. También entendí por qué Blanca había aparecido en mi casa con la historia de que Ramiro la había echado. No había sido para conseguir un lugar donde quedarse temporalmente. Había sido para establecer una base de operaciones desde donde poder verse con Rodrigo regularmente, usar mi casa como lugar de encuentro y gradualmente preparar el terreno para poder aparecer públicamente con él en el futuro. El plan era genial en su crueldad. Blanca fingiría estar pasando por un divorcio difícil. Yo la consolaría y la apoyaría como la amiga leal que había sido durante 20 años. Y después de un tiempo apropiado ella conocería a un hombre maravilloso que la haría feliz otra vez.
Ese hombre sería Rodrigo, pero oficialmente sería un desconocido que no tendría ninguna conexión conmigo. Incluso habían calculado que yo sentiría alegría al ver a mi mejor amiga encontrar el amor después de tanto sufrimiento, que los bendeciría, los ayudaría, tal vez hasta les daría dinero de la herencia de Rodrigo para que empezaran su nueva vida juntos. Era el plan perfecto. Rodrigo conseguía el amor de su vida y la libertad de vivir con ella abiertamente. Blanca conseguía al hombre que amaba y una vida económicamente cómoda con el dinero del seguro de vida que yo había cobrado. Y yo me quedaba creyendo que era una viuda desafortunada, pero afortunada de tener una amiga tan leal que me apoyaba en todo. Después de leer todas las cartas, de ver todas las fotos, de entender la magnitud de la traición, me senté en mi cama y lloré como no había llorado desde la supuesta muerte de Rodrigo. Pero no lloré por la pérdida. Lloré por la humillación de haber sido tan fácilmente engañada durante tanto tiempo. Al día siguiente tomé la decisión más importante de mi vida. En lugar de confrontar a Blanca directamente, decidí jugar su mismo juego. Si ella podía actuar durante semanas, fingiendo ser mi amiga leal, mientras planeaba robarme lo poco que me quedaba, yo también podía actuar. Durante la semana siguiente, mantuve la rutina normal. Seguí consolando a Blanca por su supuesta separación. Seguí ofreciéndole apoyo incondicional. Seguí siendo la amiga perfecta que ella necesitaba que fuera para que su plan funcionara. Pero en secreto, empecé a planear mi venganza. Primero contraté a un detective privado para que documentara con fotos y videos la relación entre Blanca y Rodrigo. Necesitaba evidencia sólida de lo que estaba pasando. Segundo, consulté con un abogado sobre las implicaciones legales de lo que había descubierto. Resulta que fingir la propia muerte para cometer fraude de seguros era un delito federal muy serio, y ser cómplice en ese fraude también era un delito grave. Tercero, contacté a la compañía de seguros que me había pagado la póliza de vida de Rodrigo 8 años atrás. Les expliqué la situación y ellos inmediatamente iniciaron una investigación por fraude. Pero mi plan de venganza tenía una cuarta parte, la más satisfactoria de todas. El siguiente sábado, cuando llegó la hora de mi visita habitual al mercado, le dije a Blanca que me iba como siempre. Pero esta vez, en lugar de esconderme en mi cuarto, salí realmente de la casa y me dirigí a la casa de Ramiro. Toqué la puerta y cuando Ramiro abrió, le dije: «Ramiro, tengo información muy importante que creo que debes saber sobre tu esposa». Ramiro me invitó a pasar, claramente confundido por mi visita inesperada. Le conté todo, absolutamente todo. Le mostré las fotos que había encontrado, le leí fragmentos de las cartas, le expliqué todo el plan que Blanca y Rodrigo habían estado ejecutando. Ramiro se quedó en silencio durante largos minutos después de que terminé de hablar. Finalmente me dijo: «María del Carmen, esto explica muchísimas cosas que no entendía. Blanca había estado actuando muy raro durante los últimos meses, más secretiva, más distante, siempre inventando excusas para salir de casa. Cuando me dijo que necesitaba tiempos separados, pensé que era algo temporal, que estaba pasando por algún tipo de crisis personal. Me dijo que había estado esperando que ella regresara cuando estuviera lista, que había respetado su espacio porque pensó que era lo correcto. Le propuse que fuéramos juntos a mi casa para confrontar a Blanca y Rodrigo en el acto. Regresamos a mi casa cerca de las 3 de la tarde, cuando sabía que Rodrigo ya estaría ahí. Entramos silenciosamente por la puerta trasera. Los encontramos exactamente donde esperaba, en mi sala, abrazados en mi sofá, planeando su futuro juntos con mi dinero. «Buenas tardes», les dijimos Ramiro y yo al mismo tiempo, apareciendo en la sala como dos fantasmas. La cara de terror de Blanca y Rodrigo fue la imagen más satisfactoria de toda mi vida. Rodrigo se puso blanco como un papel. Blanca empezó a temblar visiblemente. «Hola, Rodrigo», le dije con voz muy calmada. «Qué sorpresa verte tan vivo». Rodrigo trató de hablar, de explicar, de inventar alguna excusa, pero yo no lo dejé. «No hace falta que expliques nada», le dije. «Ya sé todo. Las cartas, las fotos, el plan, el fraude del seguro, todo». Entonces me dirigí a Blanca. «¿Y tú, mi querida amiga de 20 años?» le dije. «Qué actuación tan convincente. Realmente creí que Ramiro te había echado de casa. Debería darte un premio por mejor actriz».
Ramiro se acercó a Blanca con una mezcla de dolor y furia en los ojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le preguntó. ¿Cómo pudiste mentirme durante tanto tiempo? Lo que siguió fue una confrontación que duró horas. Rodrigo y Blanca trataron de justificarse, de explicar que se habían enamorado de verdad, que no habían querido lastimar a nadie, que habían tomado el camino más fácil para todos. Pero yo ya no estaba interesada en sus explicaciones. Les informé que la compañía de seguros ya estaba investigando el fraude, que tenía evidencia fotográfica de su relación, que había consultado con abogados sobre las implicaciones legales de lo que habían hecho. Les dije que tenían dos opciones. Podrían entregarse voluntariamente a las autoridades y tratar de llegar a algún acuerdo, o yo procedería a denunciarlos formalmente por fraude de seguros, bigamia, ya que Rodrigo técnicamente seguía casado conmigo, y conspiración. También les informé que tendríamos que devolver todo el dinero del seguro de vida que había cobrado durante estos 8 años, con intereses, que probablemente perderíamos la casa, que tendríamos que liquidar todos nuestros bienes para pagar la deuda. Rodrigo se desplomó completamente. Me suplicó perdón. Me dijo que había sido un error terrible, que había actuado movido por el pánico y el miedo de lastimar mis sentimientos con un divorcio. Blanca también lloró. Me pidió perdón. Trató de hacerme entender que nunca había querido causarme tanto daño. Pero para mí era demasiado tarde para los perdones. Durante 8 años había vivido como viuda, cargando con dolor, soledad, responsabilidades que no debería haber tenido que cargar sola. Durante 8 años había llorado por un hombre que estaba vivo y feliz con otra mujer. Durante 8 años había visitado una tumba vacía, honrando la memoria de alguien que me había traicionado de la manera más cruel posible. Esa tarde llamé a la policía. Rodrigo fue arrestado por fraude de seguros y falsificación de documentos. Blanca fue arrestada como cómplice. Ramiro inició inmediatamente los trámites de divorcio. El caso se volvió famoso en nuestra ciudad. Los periódicos lo cubrieron durante semanas. El hombre que fingió su muerte por amor, la viuda que descubrió que su esposo vivía con su mejor amiga, el fraude de seguros más elaborado de la historia local. Rodrigo fue condenado a 8 años de prisión. Blanca recibió 5 años. Los dos tuvieron que pagar restitución completa del dinero del seguro, más multas, más intereses. Yo perdí mi casa, mis ahorros, prácticamente todo lo que tenía, pero no me importó, porque recuperé algo mucho más valioso, mi dignidad. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en un apartamento pequeño pero cómodo. Trabajo medio tiempo en una tienda para cubrir mis gastos básicos. No tengo mucho dinero, pero tengo paz mental. Ramiro y yo nos hicimos buenos amigos después de todo esto. Los dos fuimos traicionados por las personas en quienes más confiábamos. Los dos perdimos mucho, pero los dos salimos más fuertes. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a Rodrigo y Blanca. Si no, habría sido mejor simplemente divorciarme y seguir adelante sin arruinar sus vidas. Mi respuesta siempre es la misma. Ellos arruinaron sus propias vidas el día que decidieron construir su felicidad sobre mi dolor y mi ignorancia. Yo simplemente me aseguré de que pagaran las consecuencias de sus decisiones. ¿Fue venganza? Sí. ¿Fue justicia? También. A mis 70 años he aprendido que a veces venganza y justicia son exactamente la misma cosa, querido. Perdón si esta historia ha sido muy larga, pero necesitaba contarla completa. Necesitaba sacar todo esto de mi pecho, compartir esta experiencia que me cambió para siempre. Perdón si te he quitado mucho tiempo, pero necesitaba este desahogo. Si has llegado hasta aquí conmigo, si me has acompañado en este relato tan impactante, te lo agradezco de corazón. Si esta historia te ha impactado, si has sentido algo escuchándola, dame un me gusta. Recuerda, aprieta ese botoncito. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Es ese botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo. Déjame en los comentarios qué piensas de lo que hice. Si crees que fui muy dura con ellos o si piensas que hice lo correcto. Si has vivido algo parecido. Si has tenido que enfrentar traiciones de personas muy cercanas. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final.
Gracias por escuchar a esta mujer sin juzgarla demasiado. Nos vemos en la próxima historia.